Estamos de regreso a nuestra edición de iNoticias. Antes de seguir con las informaciones, hacemos una pausa para ir con el entrevistado del día. Vamos a ver qué pasa con las movilizaciones estudiantiles. La Universidad de los Lagos tiene su Federación de Estudiantes, que está, bueno, algunos inconvenientes del cual nos va a contar su vocero, Gonzalo Díaz Martínez, que fue presidente de esta federación, pero hoy día es vocero, para que nos diga en qué está la FEUL hoy. ¿Cómo le va, Gonzalo Díaz? Bienvenido a iNoticias. Muy buenas noches, don Luis Américo. Muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, contarle que nosotros este año no operamos de la manera regular con la Federación de Estudiantes, porque tuvimos un inconveniente el año pasado en el proceso de elecciones, donde básicamente no se alcanzó el quórum para poder, digamos, legitimar la elección, habiendo listas presentes, y después, digamos, de seguir los pasos que indicaban los estatutos de nuestro estamento. Finalmente se optó por trabajar a través de una mesa plana, que es decir, los presidentes de carrera agrupados en una estructura horizontal, sumados a los consejeros que sí pudieron ser electos en el proceso pasado, como lo fueron Fabián Agüero, estudiante de Historia en la Consejería Universitaria, y yo en este caso en la Consejería Superior. ¿Por qué crees que no se alcanza el quórum? ¿No hay interés de los estudiantes de participar? ¿Qué pasa en ese aspecto? Sí, la verdad, bueno, haciendo un poco la autocrítica, creo que el proceso del año pasado de elecciones fue en cierta forma débil, en el sentido de que no se pudo, digamos, llamar una convocatoria de manera tal que se pudiera cumplir con el quórum, que en el año pasado fue de 867 estudiantes, recordando que en los años anteriores, 2013, bueno, fundamentalmente 2014, 2015, sí se alcanzó sin mayores dificultades en dicha cifra. Este año comenzó con movilizaciones de apoyo ustedes a los pescadores artesanales, lo veo muy activo con ellos. Sí, lo que pasa es que este año tratamos de llevar a cabo una organización de modo tal que dejara ya de responder solamente a coyunturas que nos afectaran a nosotros como estudiantes. Y en ese sentido es que este año justamente salió esta problemática en el sur de nuestro país, en nuestra región principalmente, que afectó de manera más álgida a la isla Grande de Chiloé, este conflicto medioambiental que obviamente no dejó ajeno a los pescadores de nuestro litoral. En ese sentido nosotros nos sumamos en lo que pudimos contribuirles dentro de la problemática que tuvieron, desde aspectos básicos como poder colaborarles juntando víveres e insumos para que ellos pudieran alimentarse. Con estudiantes que son hijos de padres pescadores. Exacto, también tuvimos en consideración que habían estudiantes que estaban directamente afectados por esta situación, además de los cientos de estudiantes que también vienen desde la isla Grande de Chiloé. Entonces, con todas estas, digamos, alicientes, nosotros obviamente no estuvimos al margen, ayudamos, como le digo, desde ayudar con entrega de víveres, como también lo que era coordinación política para poder ayudar a nuestros pescadores a que pudiesen darle mayor cuerpo, digamos, a sus demandas y también pudiesen, obviamente, concretarlas. ¿Sientes que con las movilizaciones se logran cosas o no? ¿Qué te dice la experiencia? Sí, efectivamente. ¿Se logran cosas? Históricamente, la organización, desde las diferentes esferas estudiantiles, laborales o ciudadanas en general, como hoy día se le quiere denominar, han traído bastantes beneficios, o sea, empezando por aspectos tan domésticos como es la jornada laboral de 8 horas, que ya se remonta hace un par de siglos, como lo que vemos hoy día, donde tanto estudiantes como trabajadores, pobladores de diferentes sectores, a través de la organización y la movilización han logrado poder conseguir sus demandas, muchas de ellas históricas, como las de nosotros hoy en día que estamos luchando también. Bueno, vamos a la reforma educacional para usted. ¿Qué es lo que es la reforma educacional? Bueno, la reforma educacional, primero, lo que debería ser en este caso, creo que partiendo, debería ser un cambio estructural, viendo cómo hoy día funciona el país. No es lo que queremos, dice esto. Lo que queremos, cómo debería ser. Sí. Un cambio estructural, un cambio de raíz, un cambio que en este caso vaya más allá de los paradigmas que hoy entendemos por educación. ¿Y a qué me refiero puntualmente con eso? Educación gratuita para todos, que es algo sin excepción. Sin la excepción. En segundo lugar, que exista un marco regulatorio que sea bastante tajante dentro de sus parámetros y que pueda dirimir cuáles son las instituciones de educación superior que realmente deben tener el apoyo del Estado y a esas concederle, por ejemplo, el derecho de la gratuidad universal y que obviamente sean instituciones de calidad. Y esto, para profundizarlo de alguna forma, una de las llaves para poder llegar a esto es a través de la democratización de estas instituciones, entendiendo que la posibilidad de que puedan no solamente confluir, sino que participar con verdadera incidencia estudiantes, funcionarios y académicos dentro de sus respectivas casas de estudio puede ayudar bastante a determinar cuál va a ser el horizonte
que va a tomar la casa de estudio dentro de sus realidades respectivas. Por ejemplo, en la Universidad de los Lagos, en este caso, universidad regional, obviamente adecuarse a lo que es su entorno, es decir, qué es lo que acá se trabaja en la región para poder, en este caso, potenciarlo, sacar carreras en virtud de ello y obviamente poder trabajar en este sentido, además de aspectos tan profundos como incluso es la orientación del conocimiento. Es decir, ¿para qué nos forman hoy en día? Solamente, por así decirlo de alguna forma, para ser mano de obra, para trabajar dentro de una profesión, pero no se va más allá. Incluso dentro, esto vemos que se replica incluso dentro de las universidades públicas. Por eso para nosotros es preocupante este hecho y es necesario para nosotros que se contemple una reforma que pueda tener, digamos, todos estos aspectos considerados, y eso solamente se puede conseguir con un gobierno, digamos, que tenga voluntad de considerar dentro de esta reforma a los aportes que históricamente han hecho tanto estudiantes como profesores y funcionarios, es decir, el movimiento social por la educación. ¿Sientes que han sido una sola voz a nivel nacional en esta demanda, los estudiantes? Lamentablemente no. Yo creo que más en términos de forma que de fondo, porque si bien nosotros vemos, por ejemplo, a través de la plataforma de la Confech, que existe de cierta forma una línea discursiva única que se ha plasmado, digamos, en los puntos de prensa regularmente que defienden los estudiantes, esto no se materializa finalmente en las formas que el estudiantado chileno decide para poder enfrentar, por ejemplo, un proceso de reforma como el de este año. Nosotros hemos visto cómo experiencias anteriores, como los años 2006 y 2011, que fueron estallidos gigantes del movimiento estudiantil, tuvieron la oportunidad de posicionar demandas que para el día de hoy son históricas. Ya nos remontamos hace más de 10 años y vimos cómo lamentablemente, por dar un paralelo, en aquellas instancias se llevó finalmente las resoluciones hacia la tribuna del Parlamento, que hoy día vemos que está, por todos sabidos, manchado de cierta forma por estos famosos casos de corrupción, por la relación, digamos, y la dependencia que tiene la política del empresariado, y cómo eso finalmente se plasma en políticas que no son transformadoras, sino que son, de cierta forma, maquillajes, digamos, a lo que actualmente hay. Este año lo digo principalmente porque nuevamente se tuvo la oportunidad de poder pelear por una transformación real, por manifestarnos, digamos, en las calles, no solo estudiantes, sino que con todo el movimiento social que nos ha respaldado en los últimos años y pudimos haber haciendo la autocrítica, nos pudimos haber ingeniado para volver a tener a la gente de nuestro lado. Y ahora en la última plenaria de la Confech, el día sábado, en la ciudad de Antofagasta, se resolvió nuevamente llevar esta pelea hacia lo que es el Congreso. Entonces, a modo personal, y creo que igual represento a varios de nuestros compañeros en la Universidad de los Lagos, la gran mayoría, es decepcionante y es lamentable ver cómo realmente no aprendemos, digamos, de las oportunidades que ya les mencioné, hemos tenido anteriormente, y el año pasado también la tuvimos, cuando apoyamos a nuestros profesores, también tuvieron su movilización, tenían su pliego de demandas, como hoy día la tiene la Confech, pero a la hora, digamos, de resolver y de ver qué realmente vamos a hacer, jugamos al... digamos, Gonzalo, ¿se politizan estos movimientos? Sí, por supuesto. Creo que... ¿Y eso es bueno o es malo? Es que tenemos que hacer la distinción, si estamos hablando de politizar o de partidizar. Porque creo que politizar es obviamente... No, de partidos hablamos. Ah, claro. Entonces por eso hacía la distinción. Claro, partidizar creo que no es el objetivo principal. No tendría que ser para nada el fin de todo este trabajo. Sí, politizar, y creo que es algo que tiene que estar en las casas de estudios constantemente, considerando que nosotros no solamente somos estudiantes, y como dijo el general Pinochet, hay que recordarlo en su momento, los estudiantes solo van a la universidad a estudiar y para otra cosa tienen el deporte. Para nada. El universitario tiene que proyectarse como un ente que el día de mañana va a ser profesional y va a ser parte de la población, del pueblo, que tiene la oportunidad de transformar su país. Entonces, obviamente, tiene que empezar a crear conciencia social y crítica desde los espacios como la universidad. ¿Y qué pasa cuando son menos los que se movilizan buscando justamente educación gratuita y esta reforma mejor para todos? Y una cantidad mayor de estudiantes dicen nosotros queremos clases y estudiar nomás, e incluso ni entienden lo que es la reforma educacional. Sí. ¿Les pasa eso a ustedes, una discusión con esa gente? ¿No los escuchan en la misma universidad? Sí, la verdad es un fenómeno que ocurre en todas las universidades del país. Es lamentable que ocurra en universidades públicas, dando el ejemplo puntual nuevamente la Universidad de los Lagos, sin ir más lejos, donde el 84-85% venimos de los 3 primeros quintiles. Es decir, nosotros somos los primeros afectados, uno de los primeros afectados a nivel nacional
sobre todas estas políticas de Estado que se quieren implementar ahora, y vemos que como están, digamos, planteándose el día de hoy, no pueden cumplir con nuestras expectativas, es decir, no son realmente funcionales, no son realmente reformas para lo cual nosotros hoy en día necesitamos. Entonces, frente a eso, obviamente por un lado hacemos la autocrítica de que siempre es necesario poder ir trabajando de modo que se pueda hacer propaganda sobre esto, que se pueda hacer difusión, que se pueda hacer trabajo de base junto a nuestros compañeros para que primero puedan entender la magnitud del asunto. No es solamente pelear por educación gratuita, no es solamente pelear para que haya un data en la sala o para que haya una pintura nueva en la sala, sino que son cambios, digamos, estructurales que nosotros queremos apuntar y que son para todo el estudiantado a nivel nacional. ¿Y cómo mira Gonzalo Díaz que esto de ser líderes de movimiento sirva como plataforma para algunos llegar a la política y ser parlamentarios, por ejemplo, sin dar nombres? ¿Ellos les han apoyado, están con ustedes, han conseguido algo por esta reforma? ¿Sientes? Bueno, obviamente uno no puede desconocer todo esfuerzo que se puede hacer desde esa tribuna, sobre todo desde, digamos, la bancada estudiantil que ha salido fuera desde los partidos tradicionales, digamos, que operan en nuestro país. Sin embargo, obviamente nunca va a ser suficiente mientras sea minoritario. ¿Han sido aportes o no han sido aportes? Han sido, digamos, aportes mediáticos en el sentido de poder llamar al estudiantado a plegarse a estas movilizaciones, a poder, digamos, de servir de conducción hasta cierto sentido para poder orientar al estudiantado hacia dónde tiene que apuntar, pero dentro de sus facultades propiamente tal, tener 2, 3, 5 personas en, digamos, en la Cámara de Diputados, por dar un ejemplo, digamos, no puede incidir. El Consejo de Rectores del CRUZ se ha manifestado también en alguna medida con la idea que tienen ustedes, ¿no? Sí, con el CRUZ hemos obviamente tenido conversaciones bastante cercanas donde desde un principio hemos tenido bastantes puntos de convergencia dentro de lo que es el fondo, pero también con ellos hemos tenido diferencias en la forma. Los rectores, al igual que el sector que hoy en día predomina en la CONFECH, apostó desde un principio a llevar esto hacia el Parlamento, a trabajar esto hacia el lobby parlamentario, tratar, digamos, de pelear por ciertas demandas, jerarquizándolas por sobre otras, cosa que nosotros discrepamos, porque para nosotros esta reforma tiene que ser íntegra, estamos hablando de un todo, no podemos, digamos, separar ciertas cosas de otras. Además que los rectores, obviamente, abogan hoy por hoy a que se pueda fortalecer lo que es la educación pública. Obviamente nosotros estamos a favor de ello, pero apuntamos a que sea un cambio, digamos, estructural, que no siga, digamos, esta segmentación de educación pública versus la educación privada, sino que avancemos de lleno hacia una educación pública que en el futuro, ojalá, pueda barrer con digamos, las malas prácticas de lo privado que existen por naturaleza, como lo es el lucro, los déficits en lo que es calidad de la educación, y que obviamente podamos tener, digamos, una educación mejor para las futuras generaciones. Ahora bien, como le digo yo, teníamos la diferencia de fondo porque nosotros, los rectores, apostaban, como le digo, llevar esto al Parlamento, mientras que el estudiantado, por lo menos en la Universidad de los Lagos, apostaba a que esto se redefina y se repiense desde el gobierno mientras no estén considerados los aportes del movimiento social por la educación. Al finalizar, porque estamos en el tiempo, sí. Hoy día la situación de la Universidad de los Lagos está en buena con su autoridad, ¿hay diálogo? Sí, nosotros obviamente tuvimos nuestros momentos, digamos, tensos, por así decirlo, pero en virtud de una movilización como esta, de un momento histórico como este, donde se estaba disputando una reforma y además tenemos un proceso de acreditación institucional que es dentro de las próximas semanas, obviamente tanto Rectoría como nosotros como estamento entendimos el escenario actual y obviamente no pasamos a mayores porque sería perjudicar no solamente el futuro de las movilizaciones desde la Universidad de los Lagos, sino que también la oportunidad de poder seguir mejorando como institución y acreditarnos por 4 o más años. 23 años cumple la ULA el 30 de agosto próximo. ¿Algo breve que quiera decir sobre eso? Sí, tenemos la próxima semana una serie de actividades en el marco del aniversario de la universidad, principalmente el día martes, donde a partir de las 3 de la tarde, tengo entendido, va a haber un foro interesante sobre la reforma educacional, donde va a estar presente un CEREMI, un parlamentario, que en este caso es el senador Rabindranath Quinteros, además de mi persona, que en este caso igual voy a estar en esa oportunidad exponiendo en un foro, y el día miércoles vamos a tener en la tarde una actividad cultural a eso de las 4 de la tarde, donde viene un artista de Chuenquinilo, que va a venir a compartir con nosotros su música y va a también dar un sello especial a un convenio que va a tener ahora la Universidad de los Lagos con la Fundación Víctor Jara para hacer un reconocimiento, digamos, artístico, cultural, anual a las artes dentro de nuestra región. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes.
Gonzalo Díaz Martínez, quien es vocero de la AFEUL, con nosotros, la reforma educacional y otros temas de los estudiantes de nuestro país. Vamos a una pausa y de regreso seguimos revisando informaciones. Ya estamos de vuelta.